Un tema muy hermoso para compartir con ustedes en diferentes maneras, diferentes aspectos. Y es que creemos que existe una profunda necesidad de dar a conocer al verdadero Jesús, no solo al mundo, sino aún en el contexto de la iglesia. Esta es una temporada en la que a la gente le gusta pensar en Jesús de una manera religiosa y les gusta verlo como un niño recién nacido que inspira ternura y paz. Y no está mal. No está mal que al pensar en el Señor Jesucristo tengamos sentimientos de ternura y de paz. Él vino a darnos esa paz, y una paz que el mundo no conoce, y una paz que sobrepasa todo entendimiento. El problema es que esa misma gente y ese mismo mundo no están muy interesados en conocer al verdadero Jesús. Me atrevo a decir que incluso dentro de las iglesias la gente no conoce al verdadero Jesús y no le da entonces el lugar y el reconocimiento que merece. ¿Por qué la gente no ama más a Jesús? O de plano no lo ama. Una fuerte posibilidad es porque no lo conoce. ¿Te ha pasado con alguna persona que lo viste y dijiste, ay, como que no me cae bien, muy bien que digamos? Pero, sin embargo, cuando tienes la oportunidad de acercarte a esa persona y de conocerla, dices, ah, caray, qué equivocado estaba. Esta es una persona tan agradable, me encanta estar cerca de esa persona, y entonces empiezas a amarlo. Necesitamos conocer a Jesús, porque mientras más lo conozcamos, más lo vamos a amar. Por eso es que en este mes intentaremos presentarte a Jesús, de tal manera que todos juntos podamos conocerlo un poco más en su verdadera naturaleza y en su grandeza y en su majestad. En estas semanas también hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis los miércoles en la Escuela de Desarrollo Cristiano, y este es un libro impresionante. Una de las lecciones que se están dando allí habla acerca de el santuario celestial, y hay allí cosas maravillosas para contemplar y para conocer. Pero principalmente lo que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Él es el personaje principal. Hay muchas figuras y muchas palabras en el libro de Apocalipsis que nos ayudan a conocer a nuestro Señor Jesucristo glorioso. Dos de las figuras de las que hoy quiero tratar son el león y el cordero. Vamos a ir al capítulo 5 de Apocalipsis y vamos a entrar en este escenario. Dice el versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En el trono, en el santuario celestial, en el lugar santísimo del santuario celestial, está el trono
donde está sentado el Dios eterno, el gran yo soy, el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, el soberano Dios. Él está sentado en el trono, con esplendor y con majestad. Y en su mano derecha tiene un libro, que más bien, aunque nuestra traducción dice libro, más bien se trata de un rollo, como de un pergamino. Y este rollo o este libro está sellado con 7 sellos. Y este es un libro muy importante, porque en él están escritas las cosas que habían de venir. Se escribieron allí desde antes de la fundación del mundo. Allí está escrita la consumación de la obra redentora de Cristo. Allí está escrita la victoria definitiva de Cristo contra todos sus enemigos. Allí están escritos los juicios de Dios en contra de los rebeldes e impíos. Allí están escritos también el destino bienaventurado de los santos. Y a medida que el Cordero va abriendo esos sellos y desenrollando ese libro, estas cosas van a empezar a suceder. Los sellos representan la autoridad de Dios, la autoridad real. Cuando el rey ponía su sello, nadie podía abrirlo a menos que tuviera la autorización. Claramente se entiende que estos 7 sellos no los puede quitar cualquiera, sino solo alguien que tenga la autoridad y el derecho para hacerlo. En el versículo 2 de Apocalipsis 5 dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. La voz de este ángel fuerte, su potente voz, se escuchó en todo el universo. La pregunta era: ¿quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro? Y la respuesta a esa pregunta es de la máxima importancia, porque la persona que fuera hallada digna de abrir los sellos, de tomar el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, esa persona sería digna y capaz de controlar el desarrollo del plan eterno de Dios y eventualmente ser proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta tenía 2 propósitos. En primer lugar, descalificar a todos, porque se buscó afanosamente en todo el universo y no se encontró a ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, que fuera digno de abrir esos sellos. Probablemente pudieron haber pensado en los grandes líderes de la historia. Pudieron haber pensado en Alejandro Magno y en Julio César, en Carlomagno y Napoleón, en Winston Churchill y Donald Trump. Y el dictamen fue: descartados.
¿Puedes decirlo conmigo? Descartados. Probablemente buscaron a los grandes filósofos de la historia: Sócrates, Aristóteles, Bertrand Russell, Jean Paul Sartre, Emmanuel Kant, Friedrich Nietzsche. Y el dictamen fue: descartados. Las mentes científicas más brillantes fueron candidatas también: Arquímedes y Pitágoras, Isaac Newton y Thomas Edison, Albert Einstein y Stephen Hawking. Y el dictamen fue: descartados. Quizá buscaron entre las grandes estrellas del deporte: Pelé y Mohamed Ali, Roger Federer y Michael Jordan, Tom Brady y Michael Phelps. Y el dictamen fue: descartados. Aún pudieron haber buscado entre los grandes héroes de la fe: Enoc y Abraham, Moisés y David, Juan el Bautista y Pablo. Y el dictamen fue: descartados. Ninguno fue hallado digno de ir al trono de Dios y tomar el rollo de la mano derecha del Omnipotente y quitar los sellos. ¿Por qué? Porque todos ellos y todos nosotros, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno que sea digno de ir y tomar ese libro, porque todos somos pecadores y no somos dignos de hacerlo. Y hay que ir un paso más allá, porque dice que ni en la tierra ni en el cielo. Y es que incluso los ángeles y los serafines y los querubines, ellos también fueron descartados, aunque ellos no habían pecado, aunque ellos estaban dedicados a servir a Dios y adorarlo. Sin embargo, ellos tampoco fueron hallados dignos de abrir los sellos. Y esa es la razón por la que Juan empezó a llorar. Empezó a llorar. ¿Quién es digno de abrir los sellos de este libro? En donde está el desarrollo del plan glorioso de Dios. Pero la pregunta, en segundo lugar, tenía el propósito de resaltar la grandeza de Jesús. La pregunta del ángel y la ausencia de alguien digno, tanto en el cielo como en la tierra, sirven para resaltar la grandeza del que finalmente, el único que fue hallado digno de ir al trono y tomar el libro y abrir los sellos. Lo dice el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá es Cristo, y Él es el único digno. El león de la tribu de Judá ha vencido, y eso es lo que le ha dado el derecho para abrir los sellos. Ahora, este es un título extraño: León de la tribu de Judá. Durante su ministerio terrenal, nosotros conocimos a Jesús como un hombre manso y humilde de corazón, como un hombre tierno que abrazaba a los niños, que consolaba a las mujeres. No lo vimos como un león, quizá con excepción de aquella ocasión cuando llegó al templo y le molestó tanto ver a los mercaderes allí en el templo haciendo su negocio, que agarró unas cuerdas y empezó a sacarlos.
Eso nos permitió ver como un vislumbre del león, pero normalmente lo vimos como el cordero. Sin embargo, aquí se nos está dando a conocer, Juan nos está presentando a Cristo como el león de la tribu de Judá que ha vencido. Él ha vencido. Hay varias cosas que podemos ver que Él ha vencido. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. La Biblia dice que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El león de Judá venció al diablo también. Y dice la Escritura: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El león de la tribu de Judá venció la carne. Él venció el mundo. Él venció al diablo. Y Él venció la carne. Y esos son nuestros tres enemigos que necesitamos vencer hoy también tú y yo. Cristo, el león de la tribu de Judá, venció. ¿Y cómo se dio la mayor de sus victorias? ¿Dónde sucedió la mayor de sus victorias? En la cruz. Dice Colosenses 2:15: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz. Allí hay un misterio, una paradoja. ¿Cómo triunfó en la cruz? Porque la cruz más bien parece un lugar de derrota. La cruz más bien parece un lugar de debilidad. La cruz es el lugar del cordero que fue sacrificado, no del león victorioso. Y entonces, al seguir el relato de Juan en el santuario celestial, en el versículo 6, vemos lo que él ve, porque le han anunciado que el león de la tribu de Judá que ha vencido es digno de abrir los sellos. Y entonces dice Juan: y miré, versículo 6, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Tú y yo seguramente esperaríamos ver a un majestuoso león allí en medio del trono y los ancianos. Esperaremos ver y escuchar el rugido poderoso de un león victorioso. Pero cuando Juan voltea para ver, lo que encuentra es un cordero, y como inmolado. Estaba en pie un cordero como inmolado. Y esto es el hilo que se extiende, teñido de sangre, un hilo rojo que se extiende a través de toda la Escritura. Y este es el hilo y el tema central del plan eterno de redención que inició desde la eternidad pasada
y que tendrá repercusiones hasta la eternidad futura. Consideremos a este cordero. Él fue un cordero predestinado. Apocalipsis 13:8 dice: del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta es una palabra impresionante. Cristo no fue sacrificado hace 2000 años. Cristo fue sacrificado desde el principio del mundo. Esto quiere decir que su sacrificio no fue algo improvisado. Cristo fue escogido por el Padre desde antes de la fundación del mundo para morir por nuestros pecados. Nuestra salvación fue planeada completamente por Dios hasta el más mínimo detalle, desde antes que el mundo existiera y desde antes que nosotros naciéramos. Nuestros pecados no toman por sorpresa a Dios. Fue precisamente porque Dios sabía nuestra condición. Él conocía que somos pecadores. Por eso Él ordenó desde antes de la fundación del mundo la única solución posible y válida: que su Hijo unigénito se hiciera pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Que Cristo se hiciera pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, para que nosotros fuéramos perdonados. Cristo murió para que nosotros viviéramos eternamente con Él. Él es el Cordero predestinado. También Él es el Cordero profetizado. Muchos tipos, figuras y profecías se encuentran en el Antiguo Testamento anunciando la venida y la obra redentora del Cordero. Cuando Adán y Eva pecaron, se cubrieron con hojas de higuera tratando de cubrir su vergüenza. Esto es lo que el pecado produce normalmente en la persona: vergüenza. Y entonces la reacción del pecador avergonzado es cubrirse, tapar su pecado, que nadie lo pueda ver. Pero las hojas de higuera no eran la solución adecuada. Por eso Dios sacrificó un cordero y con su piel les hizo vestidos para cubrir su desnudez. Y eso es una de las primeras figuras de la obra redentora de Cristo, el Cordero de Dios que vendría y acabaría con el problema del pecado de una vez y para siempre. Después, cuando encontramos a Abraham, que está caminando con su hijo Isaac al monte que Dios le había indicado, y su hijo Isaac le pregunta: papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham fue: Dios se proveerá. Dios proveerá. Y el momento climático cuando Abraham tiene el puñal en su mano y está dispuesto a obedecer a Dios y sacrificar a su hijo, pero la voz del cielo se escucha: Abraham, Abraham. Y cuando él voltea, allí está la provisión de Dios. El cordero que fue sacrificado en lugar de su hijo Isaac. Y eso también habla de la obra de Cristo. Él fue sacrificado en nuestro lugar. Nosotros deberíamos de haber muerto. Nosotros deberíamos de haber sido castigados. Pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. El profeta Isaías habló claramente de esto. En el maravilloso capítulo 53 de sus profecías dice
que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta es la figura, esta es la profecía acerca de Cristo, el Cordero, que había de entregar su vida y derramar su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados y para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de una nueva manera de vivir. Cientos de profecías en el Antiguo Testamento fueron cumplidos minuciosamente en la vida y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú abras tu Biblia en el Antiguo Testamento y empieces a leer en tu tiempo devocional, mantén tus ojos siempre abiertos para ver a Cristo en cada libro y en cada pasaje y en cada figura y en cada tipo. Allí está el Cordero. Eso es el plan de Dios. Jesús también es el Cordero presentado. La Biblia dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto está en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. La redención estaba en el corazón del Padre desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Pero no podía hacerse en cualquier manera y no podía hacerse en cualquier tiempo. El Padre esperó hasta que todas las condiciones fueron apropiadas, y entonces Él presentó a su Hijo para ser sacrificado. Es muy interesante notar que en el tiempo de Jesús, el Imperio Romano había conquistado la mayor parte del mundo conocido y había establecido un imperio de paz, la paz romana. Poco antes, Alejandro Magno había conquistado esas mismas regiones y había convertido el griego en el idioma de comunicación internacional. Todo el mundo podía comunicarse en griego. Y esas dos condiciones permitieron que la llegada de Cristo y la predicación del Evangelio pudieran esparcirse como pólvora a través de todo el imperio. Junto con eso vemos al pueblo judío que bajo la opresión romana clamaba por el Mesías prometido. Y aunque no lo entendieron, de cualquier manera Cristo llegó como Mesías, de acuerdo a las profecías. Así que, de acuerdo con su plan eterno, Dios envió a su Hijo. Jesús se hizo hombre al nacer de una mujer virgen y se hizo obediente a la ley para cumplirla perfectamente, como nadie jamás lo había logrado. Y Cristo murió por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios, para que desde nuestras entrañas pudiera salir el clamor: Abba, Padre. Cuando el tiempo llegó, Juan el Bautista vio a Jesús acercarse y declaró: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero presentado. Jesús también es el Cordero sacrificado. Este es el tema de Apocalipsis. Este es el tema de la Biblia entera. Este es el cántico de la eternidad.
capítulo 5, versículo 6 de Apocalipsis dice que había allí un cordero como inmolado. El versículo 9 de ese mismo capítulo dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. El capítulo 5, versículo 12 dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y las riquezas. Y en el 13, versículo 8, habla de el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es como si el cielo entero estuviera enfocado en el hecho de que Cristo fue sacrificado. El cordero fue inmolado. Ese es el tema de la adoración celestial. ¿Y cómo no había de serlo? Aquellos millones de ángeles y aquellos serafines y querubines, aquellos ancianos sabían algo. Sabían que Jesús, el creador del universo, el que sustenta todo, el admirable y príncipe de paz, el alfa y la omega, el santo y el verdadero, el que tiene más poder que todos los emperadores que han existido en la historia, el que tiene más sabiduría que todos los filósofos y más conocimiento que todos los científicos y más dignidad y pureza que todos, permitió que lo arrestaran, que lo juzgaran injustamente, que se burlaran de él, que lo escupieran, que lo golpearan, que lo azotaran, que lo humillaran y que lo mataran en la cruz. El ser más poderoso del universo se sometió con la mansedumbre de un cordero al sufrimiento y la muerte por amor de ti y de mí. Y eso es digno de ser cantado. Y eso merece nuestra adoración. ¿Cómo no hemos de unirnos al canto celestial para recordar con gratitud el sacrificio que Cristo hizo por nosotros? Finalmente podemos decir que Jesús es el Cordero León victorioso. Hay una combinación de estas dos naturalezas ahora. Juan vio un cordero como inmolado que estaba en pie. No estaba tirado, no estaba derrotado. ¿Por qué? Porque la muerte no lo pudo retener. Cuando parecía derrotado, en realidad estaba ganando la victoria más grande en la historia de la humanidad. Cuando el cordero se puso de pie en su resurrección, se escuchó el rugido del león. El león rugió diciendo: consumado es. Y estaba declarando de esa manera que la batalla había sido ganada y la tumba vacía era la prueba fehaciente de esa victoria. Y por eso en el capítulo 5, versículo 9, los seres y los ancianos y los millones de ángeles cantan un nuevo cántico que dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El cordero en la cruz era en verdad el león que estaba ganando la victoria, que estaba destruyendo al pecado, que estaba venciendo la enfermedad, que estaba aplastando a la muerte, que estaba deshaciendo las obras del diablo, que estaba rompiendo el reino de las tinieblas. El cordero, con su muerte, con su sangre, nos compró de todo linaje, lengua y nación.
y nos libró de esa manera de la esclavitud del pecado, y nos libró de la servidumbre del diablo, y nos libró de la condenación, y nos libró de la muerte. Y cuando lo que merecíamos era el castigo eterno en el infierno, nos dio la dignidad de ser hechos hijos de Dios, y nos hizo reyes y sacerdotes para reinar con Él por la eternidad. Esa es la victoria que el león de la tribu de Judá ganó. Nunca más en el libro de Apocalipsis ni en ninguna otra parte de la Biblia se le llama a Jesús el león de la tribu de Judá. Sin embargo, 28 veces en Apocalipsis se le llama el cordero. Pero este no es un cordero cualquiera. Este es un cordero victorioso. Este es un cordero león. En el capítulo 6, versículo 15, dice que los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Se dan cuenta de la paradoja? La ira del cordero. ¿Pueden imaginarse un cordero enojado? Normalmente un cordero despierta en nosotros sentimientos de ternura. Pero aquí vemos a los reyes y a los poderosos escondiéndose. Aquí vemos a los impíos y a los rebeldes temblando ante el cordero, porque ha llegado la hora en que la victoria del cordero se va a consumar. Ha llegado la hora en que el que fue manso en la cruz ahora viene con un rugido de león para tomar la victoria que justamente le pertenece. Mi pregunta fue: ¿por qué tiene ira el cordero? ¿Por qué está tan enojado el cordero? Y creo yo que su ira fue despertada porque los hombres se aferraron tercamente a su pecado y menospreciaron el sacrificio del cordero que vino para ofrecerles perdón. Y aún después de sufrir juicios durísimos, endurecieron su corazón y tuvieron una actitud desafiante. Más adelante la Escritura dice que después de tantos juicios no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Más adelante dice que los hombres que se quemaron con el gran calor blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Eso es lo que desató la ira del cordero. El cordero está enojado contra el pecado, enojado contra la rebelión, enojado contra la inmundicia, la hechicería, la fornicación. Necesitamos conocer al cordero. Nos conviene conocer al cordero, aquel que nos amó hasta la muerte. Pero también necesitamos conocer a Cristo como el león de la tribu de Judá, que odia el pecado y demanda nuestro arrepentimiento. Cuando venimos con un corazón contrito y humillado, Él es el cordero. Pero cuando venimos con un corazón duro, cuando no reconocemos nuestro pecado, cuando no tenemos temor de Dios en nuestro corazón, entonces Él se va a presentar a nosotros como el león de la tribu de Judá. Y es nuestra decisión. ¿Queremos recibir nosotros
el trato del cordero o queremos recibir nosotros el trato del león? Cuando la bestia y los reyes de la tierra se levantaron para hacer guerra contra el cordero, dice el capítulo 17, versículo 14 de Apocalipsis: pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y esa será la batalla final y decisiva. Esta batalla sucederá después de las bodas del cordero. Inmediatamente después de las bodas del cordero, en el capítulo 19, Cristo viene como un león poderoso para derrotar al anticristo y a sus ejércitos. El Señor viene montado en un caballo blanco. Sus santos le siguen. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y viene para herir a las naciones y para derrotar de una vez y para siempre al anticristo y al falso profeta. Después de ese clímax en la historia, Cristo establecerá su reino sobre esta tierra, un reino de justicia y un reino de paz, y Él se sentará en el trono de David. Pero entonces regresamos con Juan. Él está viendo al león de la tribu de Judá, que es un cordero como inmolado, y está viendo cómo se desarrolla este evento en el santuario celestial. Y entonces el versículo 11 dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y quizá nosotros necesitamos unir nuestras voces al cielo y a la tierra y a todas las cosas que existen en el universo para decir: al que está sentado en el trono. ¿Quieren decirlo? Al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mis hermanos, ¿cómo debe de afectarnos este conocimiento? Quiero llevarlos al capítulo 14 de Apocalipsis. Ahí se habla de una compañía muy especial. 144,000. Y se dice de ellos que ellos tenían el nombre de Él, el nombre del Cordero, en su frente. Y su voz era como un estruendo de muchas aguas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y nadie podía aprender ese cántico sino ellos, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Dice el versículo 4, Apocalipsis 14:4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este es el llamado de Dios para ti y para mí.
Esta es la invitación de Dios para ti y para mí. Que no te contamines, que sigas al Cordero por donde quiera que va, que seas parte de las primicias, que en tu boca no sea hallada mentira, que vivas sin mancha en este mundo, que seas un cristiano vencedor. Dios no te ha llamado a vivir una vida cristiana mediocre. No te ha llamado a ser un cristiano carnal y mundano. No te ha llamado a seguir el ejemplo del mundo, ni el ejemplo de tus amigos, ni el ejemplo de los pecadores famosos de este mundo. Dios te ha llamado a ser diferente. Dios te ha llamado a elevar tus estándares. Dios te ha llamado a vivir con pureza para Cristo, a desechar la mentira y a amar la verdad, a rechazar todo lo sucio de este mundo para guardar tus vestiduras sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Si tú quieres tener el nombre del Cordero en tu frente, si tú quieres ser parte de las primicias escogidas para el Cordero, necesitas determinar con firmeza y convicción que vas a vivir para el Cordero, y vas a seguir al Cordero, y vas a amar al Cordero todos los días de tu vida. Hay una invitación muy personal que todos necesitamos recibir. El día de hoy, las multitudes rechazan al Cordero. Esta semana a un joven se le compartió acerca de Cristo, acerca de la fe. Y ese joven dijo, después de escuchar el Evangelio de Jesús, no me gusta eso. Yo decido no creer en Él. Y hay muchos así. Incluso hay multitudes que dicen creer en Él, pero que viven de maneras que contradicen su supuesta fe. Pero el día está por llegar muy pronto, cuando el universo entero se levante para cantar en reconocimiento hacia el Cordero, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si tú no has reconocido en tu vida al Cordero que fue inmolado por ti, si tú no has sido lavado en la sangre que el Cordero derramó en la cruz, si tú eres todavía un esclavo del pecado y dentro de ti clamas por ser libre, este es tu día. Este es el día en que tú puedes ser hecho un hijo de Dios. Este es el día en que tú puedes dejar de ser simplemente un religioso, alguien que asiste a la iglesia, y puedes ser hecho un hijo de Dios, y puedes dejar de ser un esclavo y un perdedor para ser hecho un rey y un sacerdote para Dios. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Y quiero abrir esta invitación, estas dos invitaciones. Si tú nunca has recibido a Cristo y no has rendido tu corazón al Cordero de Dios, y no has permitido que su sangre te lave de todos tus pecados, sé valiente y ven aquí al frente y vamos a orar junto contigo. Pero también, si tú has sido un cristiano que ha caminado en la carne y que ha tomado malas decisiones, pero hoy
al conocer al Cordero y al León, el Espíritu Santo ha traído una convicción a tu corazón y has determinado caminar en pos del Cordero, ir donde quiera que Él vaya, ir donde quiera que Él te lleve, vivir para Él sin mancha. Entonces tú también estás invitado a venir. Quizá hoy es un día en que tú necesitas volver a consagrar tu vida al Señor. Quizá hoy es el día en que tú necesitas venir y acogerte al amor del Cordero que murió en la cruz por ti. Todos vamos a cerrar nuestros ojos. Y si tú tienes esta convicción del Espíritu Santo en tu corazón, te pido que vengas aquí, que me permitas orar por ti. Si tú nunca has rendido tu corazón a Cristo, el Cordero de Dios, tú también puedes venir, puedes recibir el perdón y puedes recibir el derecho de ser hecho un hijo de Dios y un rey y un sacerdote para Dios. Gracias, Dios. Al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra, el poder, sea la gloria, sea la honra, el poder. Oh, al que está en el trono, oh, al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra, oh, sea la gloria, sea la honra. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Sí, venimos, Señor, humillanos, Señor, delante de ti. Limpianos, Padre, con tu sangre. Limpianos, Señor, con tu sangre. Sí, Dios, sí, Dios, transfórmanos, llénanos, Señor, con tu Espíritu. Aleluya. Padre,
lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, porque nos amaste cuando no lo merecíamos. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava de todos nuestros pecados. Reconocemos nuestro pecado, Señor. Reconocemos nuestro pecado y con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, clamamos: lávanos con tu sangre preciosa, Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque estábamos perdidos, pero tú nos has adoptado y somos ahora tus hijos y somos reyes y sacerdotes. Gloria sea a tu nombre, Señor, por siempre y siempre. Gloria a tu nombre. Nuestro cántico por la eternidad será reconocer tu amor y tu sacrificio por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Aleluya. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí y adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás una vez más. Precioso, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí y adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Pueden tomar sus lugares. Gracias a Dios por esta palabra del día de hoy. Y nuevamente quiero darle la bienvenida a algunas personas que nos visitan por primera vez. Y por aquí tenemos a una familia que es la familia Treviño. ¿Dónde está la familia Treviño? Pueden poner